Bueno, buenas tardes. Retomando la clase que hicimos hoy y que no había quedado bien grabada, y para poder continuar lo que estamos aprendiendo, voy a explicar brevemente de qué se trata o qué es lo que estamos trabajando. Básicamente es lo que llamamos funciones. Entonces voy a usar un poquito también esta presentación que el profesor Ale me pasó que está haciendo con su grupo, para explicar brevemente de qué se trata esto de las funciones. Así después lo retomamos de una manera práctica, digamos. ¿Qué es una función? Bueno, en realidad vamos a verlos quizá algo más sencillo. Para hacer distintas tareas, operaciones de cálculo, no hay una sola forma de hacerlo. Pero en este caso, cuando tengo que hacer una serie de tareas que ya se pueden como programar previamente, Excel ya las ofrece, digamos, preparadas. En este caso, una función es eso, digamos, una especie de fórmula compleja, pero que como ya está previamente programada o automatizada por el Excel, en lugar de usar simplemente direcciones de celda y operadores matemáticos como el signo de sumar, más, menos, el multiplicar, dividir, etc., lo que hace es, digamos, se la convoca, se la llama o se la activa con un nombre. Cada función tiene un nombre específico. Y esto ayuda a simplificar los procesos de cálculo. Como veíamos con la función suma, en lugar de seleccionar todas las celditas una más otra y hacer toda digamos, una cantidad de selecciones, yo puedo llamar a la función, en este caso con un botón rápido, la función suma, y sumar todas las celdas que correspondan. ¿Sí? De manera que ahí estaría una de las formas de hacerlo. ¿Sí? Bueno, y pasando al siguiente cuadro que elaboró el profesor, que en este caso sirve de ayuda, fíjense, las funciones, hay muy diferentes tipos de funciones, algunas ya las mostramos, pero básicamente tienen siempre como una especie de sintaxis, ¿sí? Como en la escuela nos enseñaban análisis sintáctico, de cómo se armaba, por ejemplo, una oración, ¿no? Podríamos decir que para que el programa lo entienda, la aplicación lo entienda, la tarea propia de una suma se compone de, digamos, siempre la misma estructura, ¿sí? La misma forma, más allá de que puede cambiar el nombre de la función o pueden cambiar los argumentos. Entonces, cuando vos llamás una suma desde una función, desde el botón insertar funciones, automáticamente siempre se va a ubicar un signo igual, ¿sí? Que implica que ahí hay una operación matemática. Se va a escribir solo si vos lo llamás automáticamente desde el botón insertar función. Siempre después va a aparecer el nombre de la función, ¿sí? Y entre paréntesis, ¿sí? Aparecen lo que llaman los argumentos, o el argumento, ¿sí? Que pueden ser distintas cosas. Es decir, en definitiva, para entenderlo, el nombre de la función le indica al programa qué tareas tiene que hacer. Y los argumentos van a poder, por ejemplo, digamos, aclarar dónde o en base a qué datos tiene que hacerlo, o qué tiene que tener en cuenta. ¿Sí? O sea que en definitiva, así es como generalmente se van a estructurar todas las funciones, y la sintaxis es para todas. Veremos que después algunas pueden ser un poquito diferentes. Ahora, retomando el ejercicio que hacíamos ayer o que hicimos, ¿sí? Vamos a aplicarlo entonces de esta manera, o para poder entenderlo y para poder, diríamos, ubicar cómo algunas funciones, cómo las vemos y cómo funcionan. Fíjate, en este caso, si estamos en este archivo, que es el libro de sueldos,
vamos a encontrar algunas funciones. Como en una de esas la pantalla es un poquito chica, voy a llamar, digamos, activar la lupa y vamos a ver algunas funciones y cómo se cumple esto de la estructura que estábamos mencionando. ¿Ven? Por ejemplo, ¿sí? En este caso, acá el total, yo hago doble clic y acá tenemos la función suma. ¿Ven? Entonces tiene el signo igual, la función, el nombre de la función, y los argumentos en este caso, que es lo que está entre paréntesis. ¿Sí? Lo mismo abajo, con la otra función que aplicamos en la hoja 1, que es promedio. ¿Sí? Lo mismo con la función que busca el máximo, y lo mismo con la función que busca el mínimo. ¿Sí? Que en este caso, esta parte de los argumentos, por ahora es siempre un rango donde se hace la operación. Pero lo que vimos también es que en algunos casos esto puede ser un poquito distinto. En la hoja número 2, ejercicio que hicimos ayer, acuérdense, creamos toda una serie, digamos una planilla, con los días del mes, con el nombre, le quitamos los días domingo, eliminando las columnas, y finalmente aplicamos a otras funciones que son diferentes. ¿Sí? ¿Qué funciones aplicamos? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, la primera que aplicamos, acá, contando que si estos eran los días trabajados del mes de agosto, cada vez que había un numerito, entonces había, o habría se contaba como un día laborable. ¿Cómo podía contarlo yo? No sumando, porque si sumo los valores, ¿sí? La cuenta me va a dar distinto. Lo que hacía era contar. Y la función contar, justamente, ven, tiene también la misma estructura o sintaxis. Tiene un signo igual, ¿sí? Tiene el nombre de la función y en este caso el rango en el cual cuenta. ¿Sí? También decíamos, esto se hacía porque contar cuenta las celdas que contienen números. O sea que no importa qué número sea, si tiene un número, contar la cuenta como un valor 1. Bien, lo mismo hicimos, por ejemplo, si queríamos contar la cantidad de empleados, sí, podríamos hacerlo, decíamos, a golpe de vista, pero esto es un ejemplo. Ahora, si tenés una planilla donde tenés miles de líneas, es difícil en una de esas encontrar digamos, el resultado rápidamente. Por eso la forma era usar la función también contar a, o contara, como quieran decirlo, que en este caso cuenta las celdas que no están vacías. ¿Por qué no usamos la función contar acá? Porque contar contaría solamente las que tienen números. Y en este caso cuenta las celdas que no están vacías. Y me dice que hay 12 empleados. ¿Ven? En este caso el rango. ¿De qué utilidad tendría? Y bueno, imagínate que, por ejemplo, vos tuvieses, en este caso, un empleado que, bueno, fue despedido, te enteraste hoy a la mañana, lo tenés que, una vez que se le hizo la liquidación, ya no figura parte de la plantilla, ¿sí? Lo tenés que sacar de la lista. Ahora, en una planilla que tiene miles de registros, vamos, una empresa muy grande o cientos, entonces no podés confiar que la cantidad de filas que tenés corresponde a los empleados. Sin embargo, ¿ves? La función contar a recorre y en este caso, bueno, no cuenta esta celda porque está vacía, que es donde figuraba el empleado que ya no está. ¿Sí? Vamos a suponer el caso mejor, no fue despedido, ¿sí? Renunció porque consiguió un trabajo mejor o porque se ganó la lotería. Siempre no tenemos que tener tanto un pensamiento catastrófico. Bueno, pero en este caso, la función lo que hace es contar las celdas que no están vacías. ¿Sí? Esto entonces es una de las cosas que nosotros estuvimos viendo. Y finalmente elegimos otras, digamos, una última función para contar los días en que los empleados vinieron o están presentes. ¿Sí? Que en este caso fue la función contar sí. ¿Sí? Contar sí. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Recuerdo brevemente, ¿sí? Contar.sí. Acá, esta función ya tiene un argumento o argumentos un poquito más complejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene dos partes este argumento. Cuenta en este rango,
pero cuenta si, y por eso se llama de esa manera, es una forma condicional, si hay una P de presente. De manera que si un día el empleado está ausente, no lo cuenta. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo con esta función contaba, pero siguiendo una condición. ¿Sí? Siguiendo una condición. Y al estirar la fórmula me daba este resultado. ¿Sí? Entonces, recordatorio para trabajar con estas funciones y de paso hacemos también, aplicamos de nuevo la función. Vamos a suponer en este caso que tuviésemos que contar la cantidad de días que estuvieron ausentes. Al revés, ¿sí? De paso para repasar el ejercicio. ¿Sí? Claro, podría ser fácil una resta. Le resto a los días laborables la cantidad de días presentes y me daría los ausentes. Pero en este caso, para repasar la fórmula, perdón, la función, vamos a poner una nueva columna de ausentes, ¿sí? Y fíjense en este caso, como esto venía del formato de los días de la semana, ya se alineó de esta manera el texto. Entonces puedo yo ir al menú, alineación y corregir esto, o directamente, si no, lo que hago, puedo pasar es, le paso el formato, ¿sí?, de una celda anterior que tenga este otro formato. Entonces tomo el formato de presentes, voy al pincelito, copiar formato, y le aplico a la celda ausentes. Pero en este caso, como son ausentes, le voy a dar otro color para que llame la atención, ¿sí? En este caso. Bien, ahí tengo. ¿Cómo haría en la celda del empleado, ¿sí?, número 1? Aplicaría la función contar para contar los ausentes, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular. ¿Cómo creábamos una función? ¿Sí? Bien, la función la podíamos crear escribiendo igual, escribiendo digamos, el nombre de la función punto por punto, sino la forma sencilla y más automática es usar el botón de insertar funciones. Entonces vamos a ir a ese lugar. ¿Sí? El botón de insertar función lo tengo entre la barra de fórmulas y las direcciones de celda. La dirección de celda, y acá tengo la barra de fórmulas. Acá este botoncito, ¿sí?, cuando yo paso el puntero me dice insertar función, cliqueo y automáticamente en la celda donde yo estaba se va a insertar una función, pero me va a dar a elegir cuál quiero, ¿sí? Y entonces ahí aparecen las distintas categorías, o las últimas que usamos en este caso, ¿sí? Y acá, usadas recientemente, generalmente es lo que aparece, y acá tengo entonces distintas opciones, ¿sí? Contar, sumar, sí, contar punto sí. Bueno, acá me apareció contar punto sí, voy a elegir esta función. Cuando yo cliqueo, de paso, fíjense que, salud, dicen, bueno, retomo la grabación porque me agarró un ataque de estornudo, estornudé como 2 o 3 veces. Bueno, entonces, fíjate que cuando vos cliqueás sobre una función en este campito del cuadro, abajo te aparece una descripción de en qué consiste esta función, contar sí, y te aparece incluso la forma en que se estructuran los argumentos. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Por eso, en este caso, todas las funciones que usan sí, se las llama función condicional. ¿Qué sería condicional? Bueno, ahora acepto. Por ahora me aparece en la celda donde estoy sí y los paréntesis, y me aparece justamente en el cuadrito donde voy armando las funciones los dos componentes de los argumentos. Pero vamos a retomar entonces un poquito en qué consiste la función, cosa que dice acá el cartel del cuadro de inserción. Bien, una condición sería necesitar que algo, ¿sí?, se cumpla para poder hacer otra cosa.
vamos a suponer, esta tarde de hoy está lluviosa y tormentosa, parece que recién se largó la tormenta de Santa Rosa, hace un rato estaba oscurísimo. Podríamos decir que yo hoy a la mañana, imaginando, supongamos que no hay cuarentena, hubiera dicho, bueno, si esta tarde está soleado, después de dar la clase, me voy a dar una vuelta en bicicleta, ¿sí? Entonces, terminé la clase, miré por la ventana y estaba oscuro, ¿sí? Y parecía que se iba a caer el cielo encima, y entonces la decisión mía fue, me quedo en casa y tapo la bicicleta con alguna lona antes que se moje. Ahí estaría entonces la condición. ¿Cuál era la condición? Que esté soleado, ¿sí? Ahí estaría entonces digamos, lo que yo tengo que revisar. Y ahí estaría entonces la forma en la cual yo primero tengo que tomar en cuenta un criterio. ¿Cuál es el criterio que yo uso, digamos, tenía que usar para salir? Que esté soleado, ¿sí? Si no, no. O podríamos decir al revés, qué sé yo, supongamos una persona que está, otro ejemplo, digo, de la vida cotidiana, para entender esto del criterio y del rango, pongo una persona, no sé, en la puerta del baile, ¿sí? O del cumpleaños de 15, ¿no? Que cuando nosotros éramos más jóvenes, íbamos también a esos lugares, y entonces, pero tenías que ir vestido elegante, no podías ir rotoso, ¿no? Tenías, incluso muchos lugares tenías que ir con zapatos, ¿sí? Con camisa, nada de remera, menos los jeans rotos, porque implicaba, digamos, una fiesta, digamos, formal. Entonces, era todo un tema, ¿no? Todavía hoy en muchos lugares es así, en la mayoría. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Está vestido para la ocasión, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el rango serían todos los invitados que han sido llamados o invitados a la fiesta. El criterio para dejarlos pasar, entonces sería, bueno, si están vestidos para la ocasión. Por lo tanto, en la puerta, ese es el criterio con que se va a manejar el portero para decir, bueno, dejo pasar a todos estos. Acá podría ser también parecido. Para saber cuántos días estuvo ausente, porque en este caso estamos haciendo lo contrario de la celda anterior, de presentes, yo tengo que ver, ¿sí? En el rango, ¿y el rango cuál es? Bueno, son los mismos días, como estamos en el primer empleado, Karina, selecciono todos los días que vino a trabajar Karina este mes, ¿sí? Ahí está el rango. Cuando yo lo seleccioné en la planilla, me aparece en este campito, ¿sí? Y me va a aparecer también en la fórmula, que ahora no la estoy viendo, pero simplemente porque quedó medio angosta la celda. Y ahora, ¿el criterio cuál va a ser? Bueno, dijimos, en este caso, si yo lo que quiero contar es cuántos ausentes hay, bueno, entonces lo que voy a hacer es, pongo las comillas para que pueda leer lo que es texto. Acuérdense que Excel es un programa pensado para procesar sobre todo valores numéricos. Entonces, si yo pongo un texto, le tengo que indicar o aclarar que es un texto poniéndolo entre comillas, de manera que lo lea textualmente. ¿Cómo se lee esto? Bueno, cuento si, digamos, cada vez que aparece una letra A dentro de este rango. Y después entonces, cuando yo meta la fórmula, apriete intro o aceptar, me va a devolver ahí, acaba de contar, fíjense, cuántas veces apareció la letra A en el rango que yo le indiqué. Y me dice que son 3 veces. Yo estiro hacia abajo al resto de los empleados, ¿sí? Y ahí me aparecen, ¿sí? En este caso, las otras. Voy a desactivar la lupa para que se vea mejor. Ahí tengo en este caso el resultado de esta función, ¿sí? Contar.si. Sería en realidad al revés, ¿sí? O lo contrario, el resultado contrario de aquellos que en una de esas han estado presentes, ¿sí? Y ahí estaría entonces el resultado. Bien, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo más, pero con una última función, una función distinta, pero que tiene un poco la misma dinámica o la misma raíz, pero tiene otra variante. Podríamos decir que yo le puedo
puedo poner una persona en la puerta, ¿no es cierto?, de esta fiesta, como decíamos recién, y pedirle que cuente cuántas personas vinieron vestidas formalmente. Y me va a decir, qué sé yo, vinieron 22 personas vestidas formalmente y 3 con zaparrastrosos, podríamos decir, ¿no? Con los jeans rotos, etc. ¿Sí? Pero más allá de que hayan venido o no, simplemente se limitó a contarlos. ¿Sí? Lo mismo en este caso, yo le pedí, contá cuántos días vino este empleado a trabajar, cuántos días no vino. ¿Sí? O sea que simplemente la operación que hizo fue eso, contar. ¿Sí? ¿Cuántas P? ¿Cuántas A? Ahora, ¿qué pasa si yo en este caso digo, bueno, los que no vinieron vestidos para la ocasión no entran, pero los que sí vinieron vestidos como corresponde entran? Ahí estaría haciendo una acción que es consecuencia del criterio o de la situación o de esta variable. Es decir, ¿está bien vestido? Entra. ¿No está bien vestido? No entra. ¿Sí? Por lo tanto, yo ahí, digamos, haría una acción diferente en cada caso. Es como si yo, en este caso, en una misma celda, podría enseñarle al portero, supongamos que este portero es una máquina, que de acuerdo a lo que evalúa o lo que ve, deja pasar o no deja pasar. ¿Sí? O, vamos a suponer, de acuerdo a lo que, digamos, a los datos que tiene, va a hacer una acción o va a hacer otra. ¿Sí? Cuando hace una acción o hace otra, en el lenguaje del Excel se va a llamar verdadero o falso. No tiene nada que ver con la verdad, ¿sí? Como nosotros la entendemos en nuestra vida cotidiana. Simplemente es un término de la lógica en el cual verdadero quiere decir que algo se cumple o no. Hoy puedo asomarme a la ventana y miro y digo, está lloviendo. ¿Sí? Y entonces, si yo tuviera un robot que verifica, ¿sí? Si yo estoy diciendo algo cierto o no, el robot miraría, ve que llueve y dice verdadero. ¿Sí? Entonces, lo mismo implicaría, ¿sí? Esta cuestión. Simplemente verifica los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, justamente vamos a tener en cuenta este criterio, que si algo se cumple o no, vamos a hacer cierta acción. ¿Sí? Así como yo me asomé a la ventana y digo, no salgo en bicicleta, ¿qué pasaba si me asomaba a la ventana y veía que estaba soleado el día? Iba a hacer otra acción, iba a inflar la bicicleta y me iba a dar una vuelta. ¿Sí? Supongamos. Entonces, en este caso, para este tipo de tareas pasadas al mundo del Excel, está lo que llamamos la función si. Pero no es contar, se llama si solamente, así como está. Si esto, entonces lo otro. Si llueve, entonces me quedo en casa. Si no, salgo a pasear. En este ejemplo que les estoy contando, o al revés, podríamos decir, ¿cuál es la condición? Que esté soleado. Entonces, yo ya primero programo esto. Si está soleado, voy a salir a pasear en bicicleta. Si no, me voy a quedar en casa. Entonces, por eso, esta función sí tiene como 3 pasos o 3 componentes dentro de los argumentos. ¿Sí? Ahora entonces, dicho esto, que parece que estuviéramos hablando en otro idioma, vamos a hacerla o lo vamos a construir en esta planilla. El ejemplo va a ser distinto, no es un paseo en bicicleta, porque estamos justamente con la asistencia de los empleados, y entonces yo voy a crear este caso, un ítem que sería un premio por el presentismo. ¿Sí? Bien, de nuevo el mismo formato, simplemente entonces le aplico el formato de
de la celda que está más arriba. Bueno, entonces, premio presentismo. Vamos a suponer que yo le quiero pagar, no sé, 2.000 pesos más al empleado, porque quiero estimular en este caso que los empleados vengan y que no falten, porque si no, baja la productividad, hay tareas que quedan sin hacer, se demoran, etc. Entonces, quiero darles un estímulo, reconocer a los que todos los días vienen. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, lo voy a hacer con esta función sí. ¿De qué manera? Vamos entonces al botón para insertar funciones y entender cómo funcionaría o cómo aplicarla. ¿Sí? Corro un poquito acá la ventana para que se vea mejor y vamos a aplicar esto. ¿Cómo lo hago entonces? Vuelvo a repetir, activo ahora la lupa para ver en detalle y concentrarnos sobre las celdas que sí nos interesan. ¿Sí? Estoy en la celda presentismo, ahí es donde quiero insertar la función sí. Por lo tanto, voy al botón de insertar función, cliqueo, aparece el cuadro de diálogo de insertar función y la busco, como dijimos, o en usadas recientemente, acá aparece, acá está sí, ¿sí? Pero si no, la tengo que buscar dentro de las funciones llamadas lógicas, ¿sí? Sí es una función lógica. En este caso, como a mí me apareció porque la usé hace poquito, pongo entonces, elijo sí, acá me aparece la sintaxis, ¿sí? Sí, prueba lógica, valor, ¿qué significa todo esto? Dice, comprueba si se cumple una función y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabo de plantear. Lo que llamamos prueba lógica es lo que también se suele llamar condición o criterio, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, si la condición o prueba lógica está soleado, el valor si verdadero, ¿qué sería? Salgo a pasear en bicicleta. Y el valor si falso, me quedo en casa. ¿Por qué? Porque si no está soleado, entonces no salgo a pasear en bicicleta, ya que era lo que yo me había propuesto hacer. Bueno, ahora vamos a ver concretamente cómo lo construimos, en este caso de esta planilla, dándole el premio a presentismo. Acepto, pasamos al segundo momento del cuadro de inserción de funciones, donde las tres partes del argumento van a estar en tres campos, ¿sí? A medida que yo las voy escribiendo acá, me van a aparecer en la función que se está armando acá. Por ahora aparece igual sí, y todo lo que va dentro del paréntesis, los argumentos, no están, porque no están acá, no los puse en este lugar, o no los aclaré. Entonces, primero, la prueba lógica, ¿cuál sería? ¿Qué necesito saber para darle el premio presentismo? Bueno, vamos a poner nosotros la condición primero. Vamos a decir, el que vino todos los días, o el que no faltó nunca, ¿sí? Entonces, a ese le vamos a dar el premio de presentismo, que son, no sé, 2.500 pesos, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, obviamente hay distintas maneras de determinarlo. Esta vez lo vamos a hacer fácil y sencillito. ¿Dónde voy a buscar la cantidad de días que estuvo presente el primer empleado? Porque nosotros estamos en la fila 4 del primer empleado. Entonces, acá está, en esta celda, ¿sí? Entonces, el valor de esta celda, ¿cómo tiene que ser para que, en este caso, haya, digamos, venido a trabajar todos los días? Tiene que ser igual, ¿sí?, a 25, que es el valor de días laborables que tengo acá arriba. Entonces puedo directamente poner la dirección de celda, donde tengo el valor 25, y con el signo pesos, creo una referencia absoluta para que no se mueva de ahí, para que siempre busque el valor en 25. Entonces, ¿qué estoy preguntando? Si vino todos los días que tenía que venir, o sea, si los días que vino son iguales a todos los días laborables, dicho esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahí pasamos a la segunda parte de los argumentos. ¿Qué pasa si el empleado vino todos los días? ¿Sí? ¿Qué pasa si vino todos los días? Bueno, le corresponde el premio presentismo. ¿Cuánto habíamos dicho? 2.500 pesos, le vamos a dar 2.500 pesos. ¿Sí? Ahora,
Entonces, 2.500 en este caso no es una cuenta, sin embargo, simplemente es un valor. El valor que va a aparecer si el empleado no faltó nunca o vino todos los días, vino los 25 días. ¿Sí? Ahora, lo que decíamos en este caso, que la función sí permite una segunda opción. Puede hacer de otra manera o puede ser de una manera o de otra. Diríamos que es una disyuntiva. Si la cantidad de días que vino es igual a la cantidad de días laborables, o sea que tenía que venir a trabajar, entonces, ¿sí? Ahí está sería el criterio, la prueba lógica, entonces, listo, en el segundo campo le estoy dando el valor del premio. ¿Por qué? Porque cumplió con la condición el empleado. Fíjense que en el caso del primer empleado, si lo ven, no cumplió con la condición. Pero vamos a suponer que sí, porque yo, en todo caso, acuérdense que uno hace la planilla como un modelo. El día de mañana, Karina, la empleada número 1, viene el mes siguiente todos los días, ¿sí? Y entonces el valor lo cumple. Por lo tanto, si el valor cumple ese valor, yo le puedo pagar al empleador número 1 estos 2.500. Ahora, ¿qué pasa si no cumplió ese valor? Eso es lo que llamamos valor si falso. Si los días que vino a trabajar no son la misma cantidad, ¿ven? Prueba lógica, condición o criterio, como lo quieran llamar. Si estos días que vino a trabajar no es la misma cantidad de los que tenía que venir, ¿le corresponde el premio por presentismo? No. Por lo tanto, en este caso, el valor que llamamos falso es que no le voy a pagar el premio. Por lo tanto, voy a poner un valor 0, ¿sí? Diciendo, bueno, este mes faltaste. El próximo mes, ¿sí? En este caso, trata de venir, así tenés el premio al presentismo. Y así está entonces construida esta función. ¿Ven? Los argumentos tienen 3 partes. Primero, aclaramos cuál es el criterio, la condición o la prueba que tiene que cumplirse. En segundo lugar, en lo que llamamos verdadero, le damos el resultado, o a veces puede ser una fórmula, una cuenta, lo que sea, lo que tiene que hacer si se cumplió lo del campo número 1, la prueba lógica o el criterio. Y en tercer lugar, ¿qué pasa si no se cumplió? Fíjense entonces que lo que hace esta función es revisa primero lo que pusimos en el campo 1 y de acuerdo con lo que pusimos acá, pasa a hacer esto o pasa a hacer esto otro. Pasa a hacer lo que llamamos verdadero o saltea lo verdadero y va directamente a falso. ¿Sí? Poniendo el ejemplo del portero del boliche, supongamos que decíamos del cumpleaños, diríamos que ¿qué revisa el portero? Bueno, a ver si los caballeros vinieron en zapatos, ¿sí? Ilustrados. Entonces, si cumple eso, entonces, valor si verdadero, deja pasar. Si no lo cumplen, no, pasa directamente al valor si falso. No, tenés que venir de otra manera. En esto consistiría entonces la función condicional o función sí. Revisa un criterio o evalúa, como dice acá un poco más abajo el texto, digamos en la ventana, evalúa o comprueba si se cumple una condición, esta es la condición, y entonces devuelve un valor verdadero o devuelve un valor falso. ¿Sí? Verdadero o falso implica entonces que se cumpla esto o no se cumpla. Es falso si no se cumple. Simplemente esto es una cuestión de la lógica interna del funcionamiento del Excel. Aceptamos y el resultado, fíjense, es, ahora voy a desactivar la lupa, es que en este caso, fíjense, ¿qué hizo la función? La función revisó si este valor de acá, 22, era igual a 25. ¿Es igual? No. Por lo tanto, ¿qué optó por hacer? ¿Qué valor devolvió? ¿2.500 o 0? Vuelvo a dar Enter. Devolvió el valor 0. ¿Ven? Lo mismo, si estiramos acá, ¿ven? Sigue haciendo la fórmula siempre lo mismo.
toma este valor y revisa si es igual a este otro. ¿Sí? Y si se cumple eso que es igual a este otro, va a pagar 2.500. Si no se cumple, pasa directamente al valor 0. ¿Ven? Ahora fíjense qué va a pasar cuando yo estiro una vez más. Estiro y entonces ahí sí se cumplió el valor verdadero. ¿Por qué? Porque toma este valor, el valor de, en este caso, de la cantidad de días que vino María, se fija si es igual a los días laborables, y como en este caso sí cumplió la condición, lo que devuelve no es el valor 0, que es lo que se dio en otros casos, sino que devuelve el valor 2.500, que es el que corresponde a verdadero. ¿Ven? O sea que esta persona, porque vino todos los días, se hizo acreedora del premio de presentismo. Al estirar entonces esta función, vemos cómo trabaja o cómo actúa. Básicamente, entonces, la función sí trabaja como una especie de disyuntiva, ¿sí? Donde está la función puede devolver. ¿A qué me refiero con devolver? Puede hacer una cuenta u otra, ¿sí? O sea que puedo meter dos fórmulas distintas dentro de una misma celda, en definitiva, con esta función. Pero, ¿de qué va a depender si hace una fórmula u otra, o si devuelve un valor y otro? Bueno, va a depender de un criterio o condición, que es el primero que figura en los argumentos, ¿sí? Entonces, hace esto si se cumple el criterio. Entonces, lo único que, obviamente, la forma de escribirlo no es en idioma castellano, sino que esta función se lee así. Si, ¿sí? Se cumple esto, que AB4 sea igual a AB pesos 2, entonces, que aparezca el valor, o tiene que aparecer en esta celda el valor 2.500. Acá no le pusimos ningún operador matemático, simplemente ponemos el valor porque queremos que afigure el premio y listo. Si no, valor si falso, entonces valor 0. Fíjense que incluso cuando uno está editando la fórmula, yo hice doble clic, acá abajo te aparece, ¿sí? Incluso un pequeño letrerito, ¿sí? Donde te indica o te hace una especie de machete o de ayuda de en qué consiste o cómo funciona cada una de las partes de la estructura o de la sintaxis de esta función. Muy bien. Entonces, ahí hecho esto y explicada la función, vamos a terminar acá por ahora y vamos a retomar entonces la próxima clase, el día de mañana. Bueno, intenten hacerlo en su ejercicio y también traten de justamente poder tratar de, digamos, siguiendo la lógica de cómo funciona esto. No es fácil hasta que uno agarra la forma en la cual, diríamos, Excel piensa o Excel hace las tareas. Pero claramente tiene una secuencia que es importante poder entenderla para agarrarle la mano. Muy bien, sería hasta mañana entonces y nos vemos en la próxima clase.